Septiembre 3. El pueblo pide a Jeremías que ore por ellos. Jeremías 42, 1 al 6. Entonces se acercaron Johanán, hijo de Carea, y Azarías, hijo de Osaías, junto con los jefes militares y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y le dijeron al profeta Jeremías: por favor, atiende nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios por todos nosotros, los que quedamos. Como podrás darte cuenta, antes éramos muchos, pero ahora quedamos solo unos cuantos. Ruega para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Jeremías les respondió: ya los he oído. Voy a rogar al Señor, al Dios de ustedes, tal como me lo han pedido. Les comunicaré todo lo que el Señor me diga, y no les ocultaré absolutamente nada. Ellos le dijeron a Jeremías: que el Señor tu Dios sea un testigo fiel y verdadero contra nosotros, si no actuamos conforme a todo lo que Él nos ordene por medio de ti. Sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos a consultar. Así, al obedecer la voz del Señor nuestro Dios, nos irá bien. Respuesta del Señor a la oración de Jeremías. Jeremías 42, 7 al 22. 10 días después, la palabra del Señor vino a Jeremías. Este llamó a Johanán, hijo de Carea, a todos los jefes militares que lo acompañaban y a todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, a quien ustedes me enviaron para interceder por ustedes: si se quedan en este país, yo los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré, porque me duele haberles causado esa calamidad. No teman al rey de Babilonia, al que ahora temen, afirma el Señor. No le teman, porque yo estoy con ustedes para salvarlos y librarlos de su poder. Tendré compasión de ustedes, y de esa manera él también les tendrá compasión, y les permitirá volver a su tierra. Pero si desobedecen la voz del Señor Dios de ustedes, y dicen: no nos quedaremos en esta tierra, sino que nos iremos a Egipto, donde no veremos guerra, ni escucharemos el sonido de la trompeta, ni pasaremos hambre, y allí nos quedaremos a vivir. Entonces presten atención a la palabra del Señor, ustedes los que quedan en Judá. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: si ustedes insisten en trasladarse a Egipto para vivir allá, la guerra que tanto temen los alcanzará, y el hambre que los aterra los seguirá de cerca hasta Egipto, y en ese lugar morirán. Todos los que están empecinados en trasladarse a Egipto para vivir allá, morirán por la guerra, el hambre y la peste. Ninguno sobrevivirá ni escapará a la calamidad que haré caer sobre ellos, porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: así como se ha derramado mi ira y mi furor sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi furor sobre ustedes si se van a Egipto. Se convertirán en objeto de maldición, de horror, de imprecación y de oprobio, y nunca más volverán a ver este lugar. Remanente de Judá, el Señor les ha dicho que no vayan a Egipto. Sepan bien que hoy les hago una advertencia seria. Ustedes cometieron un error fatal cuando me enviaron al Señor Dios de ustedes y me dijeron: ruega al Señor nuestro Dios por nosotros y comunícanos todo lo que Él te diga para que lo cumplamos. Hoy se lo he hecho saber a ustedes, pero no han querido obedecer la voz del Señor su Dios en nada de lo que Él me encargó comunicarles. Por lo tanto, sepan bien que en el lugar donde quieren residir, morirán por la guerra, el hambre y la peste. Se llevan a Jeremías a Egipto. Jeremías 43, 1 al 13. Cuando Jeremías terminó de comunicarle al pueblo todo lo que el Señor su Dios le había encomendado decirles, Azarías, hijo de Osaías, Johanán, hijo de Carea, y todos los arrogantes le respondieron a Jeremías: lo que dices es una mentira. El Señor nuestro Dios no te mandó a decirnos que no vayamos a vivir a Egipto. Es Baruch, hijo de Nerías, el que te incita contra nosotros, para entregarnos en poder de los babilonios, para que nos maten o nos lleven cautivos a Babilonia.
Así que ni Johanán, hijo de Carea, ni los jefes militares, ni nadie del pueblo obedecieron al mandato del Señor de quedarse a vivir en el país de Judá. Por el contrario, Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes militares se llevaron a la gente que aún quedaba en Judá, es decir, a los que habían vuelto para vivir en Judá luego de haber sido dispersados por todas las naciones, los hombres, las mujeres y los niños, las hijas del rey y toda la gente que Nabuzaradán, comandante de la guardia, había confiado a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, y también a Jeremías el profeta, y a Baruch, hijo de Nerías, y contrariando el mandato del Señor, se dirigieron al país de Egipto, llegando hasta la ciudad de Tafnes. En Tafnes, la palabra del Señor vino a Jeremías: toma en tus manos unas piedras grandes, y a la vista de los judíos, entiérralas con argamasa en el pavimento, frente a la entrada del palacio del faraón en Tafnes. Luego comunícales que así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a mandar a buscar a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Voy a colocar su trono sobre estas piedras que he enterrado, y él armará sobre ellas su toldo real. Vendrá al país de Egipto y lo atacará. El que esté destinado a la muerte morirá. El que esté destinado al exilio será exiliado. El que esté destinado a la guerra irá. Prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Los quemará y los llevará cautivos. Sacudirá a Egipto como un pastor que se sacude los piojos de la ropa, y luego se irá de allí sin inmutarse. Destruirá los obeliscos de Bet-Semes y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Segunda de Reyes 25-26. Acto seguido, todos huyeron a Egipto, grandes y pequeños, junto con los oficiales, pues temían a los babilonios. Libro de Abdías. La lectura de este libro debía colocarse cronológicamente después del decreto de Ciro en el 538 a.C. Sin embargo, lo colocamos aquí por la vivencia que aporta al sufrimiento del pueblo hebreo a mano de los edomitas en el tiempo de su cautiverio. Abdías proclama el juicio del Señor contra Edom por los actos de violencia cometidos contra su hermano Israel. Los edomitas, en efecto, habían participado de una coalición contra Babilonia, pero cuando el ejército de Nabucodonosor atacó y saqueó la ciudad de Jerusalén, ellos se pusieron de parte de los vencedores y no solo se alegraron de la desgracia de Judá, sino que se unieron al invasor y ocuparon una parte del territorio de sus vecinos. La humillación de Edom. Abdías 1:1-9. Visión de Abdías. Hemos oído una noticia de parte del Señor, y un mensajero ha sido enviado a las naciones, diciendo: vamos, marchemos a la guerra contra ella. Así dice el Señor omnipotente acerca de Edom: te haré insignificante entre las naciones, serás tremendamente despreciado. Tu carácter soberbio te ha engañado. Como habitas en las hendiduras de los desfiladeros, en la altura de tu morada, te dices a ti mismo: ¿quién podrá arrojarme a tierra? Pero aunque vueles a lo alto como águila, y tu nido esté puesto en las estrellas, de allí te arrojaré, afirma el Señor. Si vinieran a ti ladrones o saqueadores nocturnos, no robarían solo lo que les bastara, pero tú, ¿cómo serás destruido? Si vinieran a ti vendimiadores, no dejarían algunos racimos, pero ¿cómo registrarán a Esaú? ¿Cómo rebuscarán sus escondrijos? Hasta la frontera te expulsarán tus propios aliados, te engañarán y dominarán tus propios amigos. Los que se sientan a tu mesa te pondrán una trampa. ¿Es que Edom ya no tiene inteligencia? ¿Acaso no destruiré yo en aquel día a los sabios de Edom, a la inteligencia del monte de Esaú? Afirma el Señor. Ciudad de Temán,
Tus guerreros se caerán de miedo, a fin de que todo hombre sea exterminado del monte de Esaú por la masacre. Las culpas de Edom. Abdías 1, 10 al 15. Por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. En el día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos. No debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad. No debiste echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad. No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían. No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia, porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Edom, como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. La exaltación de Israel. Abdías 1, 16 al 21. Pues sin duda que así como ustedes israelitas bebieron de mi copa en mi santo monte, así también la beberán sin cesar todas las naciones, beberán y engullirán, y entonces serán como si nunca hubieran existido. Pero en el monte Sión habrá liberación, y será sagrado. El pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. Los descendientes de Jacob serán fuego, y los de José llama, pero la casa real de Esaú será estopa. Le pondrán fuego y la consumirán, de tal forma que no quedará sobreviviente entre los descendientes de Esaú. El Señor lo ha dicho. Los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefelá poseerán Filistea. Los israelitas poseerán los campos de Efraín y de Samaria, y los de Benjamín poseerán Galaad. Los exiliados, este ejército de israelitas que viven entre los cananeos, poseerán la tierra hasta Sarepta. Los desterrados de Jerusalén, que viven en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev, y los libertadores subirán al monte Sión para gobernar la región montañosa de Esaú, y el reino será del Señor. Profecía contra Edom. Ezequiel 25, 12 al 14. Así dice el Señor Omnipotente: Edom se ha vengado completamente de Judá, y de esta manera resulta más grave su culpa. Por eso así dice el Señor Omnipotente: extenderé mi mano contra Edom, y exterminaré a hombres y animales. Lo dejaré en ruinas, desde Temán hasta Dedán, todos morirán a filo de espada. Por medio de mi pueblo Israel me vengaré de Edom. Mi pueblo hará con Edom lo que le dicten mi ira y mi furor. Así conocerán lo que es mi venganza. Lo afirma el Señor Omnipotente. Profecía contra Amón. Ezequiel 25, 1 al 7. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, encara a los amonitas y profetiza contra ellos. Diles que presten atención a la palabra del Señor Omnipotente, por cuanto ustedes se burlaron cuando vieron que mi santuario era profanado, y que el país de Israel era devastado, y que a los habitantes de Judá se los llevaban al exilio. Yo los entregaré a ustedes al poder de los pueblos del oriente. Ellos armarán sus campamentos y establecerán entre ustedes sus moradas. Comerán los frutos y beberán la leche de ustedes. Convertiré a Rabá en un pastizal de camellos y a Amón en un corral de ovejas. Entonces sabrán ustedes que yo soy el Señor. Así dice el Señor Omnipotente: por cuanto ustedes los amonitas aplaudieron y saltaron de alegría, y maliciosamente se rieron de Israel, yo voy a extender mi mano contra ustedes, y los entregaré a las naciones como despojo. Los arrancaré de entre los pueblos, y los destruiré por completo.
Entonces sabrán que yo soy el Señor. Profecía contra Moab. Ezequiel 25, 8 al 11. Así dice el Señor Omnipotente: por cuanto Moab y Seir dicen, Judá es igual a todas las naciones, voy a abrir el flanco de Moab. De un extremo a otro la dejaré sin Bet-Yesimot, Baal-Megón y Kiriatayim, ciudades que son su orgullo. Entregaré a Moab y a los amonitas en manos de los pueblos del oriente, y de los amonitas no quedará ni el recuerdo. Además castigaré a Moab. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Profecía contra los filisteos. Ezequiel 25, 15 al 17. Así dice el Señor Omnipotente: los filisteos se vengaron con alevosía, con profundo desprecio intentaron destruir a Judá por causa de una antigua enemistad. Por eso así dice el Señor Omnipotente: extenderé mi mano contra los filisteos, exterminaré a los quereteos y destruiré a los que aún quedan en la costa del mar. Mi venganza contra ellos será terrible. Los castigaré con mi ira, y cuando ejecute mi venganza, sabrán que yo soy el Señor.